Un hombre de 61 años, sin casa, sin trabajo, sin nada que perder, recorrió durante años los bosques más remotos de Estados Unidos y nadie lo vio venir. Nadie lo detuvo a tiempo y cuando por fin lo hicieron, ya era demasiado tarde para varias personas que simplemente salieron a caminar entre los árboles y nunca más volvieron a casa. ¿Qué convierte a un hombre común en un depredador que caza en los bosques nacionales de su propio país? Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar. Algo que las autoridades tardaron demasiado en admitir públicamente. Algo que podría haberse evitado si un solo agente hubiera hecho una búsqueda completa en la base de datos federal. Una negligencia, una omisión. Y al menos 2 personas más murieron por eso. Quédate hasta el final, porque la historia de Gary Michael Hilton no termina con su arresto, ni con su condena, ni siquiera con el corredor de la muerte. Los expertos creen que hay mucho más que nunca saldrá a la luz. Esto es lo que realmente pasó. Noviembre de 2007. Condado de Henderson, Carolina del Norte. La familia de John e Irene Bryant llevaba 2 semanas sin recibir noticias de ellos. 2 semanas en silencio absoluto. John tenía 80 años. Irene, 84. Habían salido a caminar por el Bosque Nacional de Pisgah, un paseo tranquilo, como tantos otros que habían hecho durante sus más de 5 décadas juntos. Pero esta vez, no regresaron. La búsqueda fue inmediata. Más de 30 voluntarios, perros rastreadores, un helicóptero de la policía, todo desplegado en la misma zona. Y entonces surgió el primer detalle que heló la sangre a todos los investigadores. Irene había intentado llamar al 911 el 21 de octubre. La llamada nunca se concretó. ¿Por qué no logró completar esa llamada? ¿Y qué estaba pasando en ese momento exacto? Días después, la esperanza se desvaneció por completo. El cuerpo de Irene Bryant fue hallado en un sendero apartado. La autopsia no dejó lugar a dudas. Había muerto tras recibir brutales golpes con un objeto contundente. El caso se convirtió oficialmente en homicidio. Y al haberse cometido en terreno federal, la investigación pasó directamente a manos del FBI, que de inmediato ofreció $10,000 de recompensa por cualquier información útil. Pero John Bryant seguía desaparecido, y entonces llegó la segunda pista. Una de las tarjetas de crédito de la pareja había sido usada para retirar $300 en un cajero automático de Tennessee. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre corpulento, completamente cubierto por un chubasquero amarillo, el rostro totalmente oculto. Un hombre que sabía exactamente dónde estaban las cámaras, un hombre que no quería ser identificado. Los investigadores lo comprendieron de golpe. Estaban ante un secuestro, y uno de los rehenes aún podía estar vivo. Guarda esa pregunta en tu mente. ¿Dónde estaba John Bryant? Porque la respuesta llegará, pero no de la manera que nadie esperaba. 4 semanas después, 4 de diciembre de 2007, Crawfordville, Florida. Los compañeros de trabajo de Cheryl Hodges Dunlap la reportaron desaparecida. Tenía 46 años, era enfermera, trabajaba en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee. Era una mujer de rutinas firmes, de fe evangélica, de esas personas cuya ausencia resulta imposible de explicar. Su desaparición no tenía ningún sentido para quienes la conocían. Y desde el primer día, las señales fueron perturbadoras. Su vehículo apareció abandonado al costado de una carretera. Uno de los neumáticos estaba pinchado. 180 personas se unieron a la búsqueda. Rastrillaron la zona durante días. Nada. Fue un cazador llamado Ronnie Hens quien encontró lo que nadie quería encontrar. Caminaba por un sendero del Bosque Nacional de Apalachicola cuando sus perros se detuvieron. Y él entendió enseguida que algo estaba terriblemente mal. El cadáver de una mujer, decapitado, mutilado, con profundas heridas en el torso y las piernas. Le faltaban la cabeza y las manos. Alguien había hecho todo lo posible para impedir su identificación. Las pruebas de tejido muscular confirmaron lo que los investigadores temían. Era Cheryl Hodges Dunlap. En un principio, las autoridades trataron el crimen como un hecho aislado, un caso horrible, pero aislado.
Sin embargo, los testigos de la zona mencionaron algo que no encajaba del todo. Una furgoneta verde, vista en los alrededores justo en el momento en que Cheryl desapareció. Y había algo más. La tarjeta bancaria de Cheryl había sido usada para retirar más de $5.700 en cajeros automáticos de Tallahassee. Las cámaras captaron al sospechoso, un hombre completamente cubierto, esta vez con una máscara blanca sobre el rostro. Nadie podía verle la cara, pero varios testigos en la zona recordaban a un vagabundo que solía merodear por los senderos, siempre acompañado de un perro, y siempre con la misma furgoneta. Una Chevrolet Astro verde, modelo 2001. Cuando la policía fue a buscarlo, había desaparecido. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué nadie logró retenerlo cuando aún había tiempo? Esa pregunta va a perseguirte durante el resto de este relato. 31 de diciembre de 2007. La familia de Meredith Hope Emerson denunciaba su desaparición. Tenía 24 años. Era jefa de ventas, activa, deportista, conocedora de artes marciales. Ese día había salido a hacer senderismo en Blood Mountain, dentro del Parque Estatal Vogel, acompañada de su perro. Y no volvió. Su automóvil apareció en el estacionamiento cercano. Dentro, una botella de agua, el collar del perro y una porra policial. ¿Por qué llevaba una porra? ¿Había sentido que necesitaba protegerse? Los testigos comenzaron a aparecer. Antes de su desaparición, Meredith había sido seguida en el sendero por un hombre extraño. Un hombre de unos 60 años, corpulento, que iba acompañado de un perro. Los investigadores lo identificaron casi de inmediato. Gary Michael Hilton, 61 años, conocido en la zona por su actitud hostil y su comportamiento inquietante. Solía merodear los senderos con su perro Dandy. Conocía cada rincón de esos bosques como nadie. El perro de Meredith fue encontrado vagando solo en un estacionamiento y devuelto a su familia. Pero Meredith seguía sin aparecer. Y entonces, en un contenedor de basura de una gasolinera, la policía encontró algo que confirmó sus peores sospechas. Ropa ensangrentada, la licencia de conducir de Meredith, su credencial universitaria, un cinturón de seguridad manchado de sangre. Una llamada anónima al 911 alertó a las autoridades poco después. El informante afirmaba que Gary Hilton estaba intentando limpiar su camioneta, eliminar cualquier rastro de evidencia. Los agentes actuaron de inmediato. Lo encontraron, lo detuvieron, y en ese momento, Gary Hilton intentó hacer lo que siempre había hecho cuando se veía acorralado: negociar. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender quién era realmente este hombre. Porque lo que viene ahora va a cambiar completamente tu forma de ver todo lo que te he contado hasta aquí. Gary Michael Hilton nació en 1946 en Atlanta, Georgia. Su infancia, en apariencia, no llamaba la atención, hasta que a los 13 años tomó un arma y le disparó a su padrastro. El disparo no fue letal. El padrastro nunca lo denunció. La familia decidió internarlo en un hospital psiquiátrico. Y ahí comenzó todo. Nadie habló de aquello. Nadie lo registró como lo que era: la primera señal de alarma de un niño que ya entonces era capaz de matar. ¿Cuántas veces ocurre esto? Una señal ignorada que décadas después se convierte en tragedia. Durante su adolescencia, su familia se mudó a Jacksonville, Florida. Gary intentó encajar. Hizo amigos. Se unió a una banda musical. Pero sus demonios nunca lo abandonaron. Una exnovia le relató al escritor Fred Rosen que Hilton le había confesado haber tenido una relación perturbadora con su propia madre. Una historia tan oscura como imposible de verificar, pero que arrojaba luz sobre el tipo de mundo interior que este hombre habitaba. A los 17 años se alistó en el ejército. Lo destinaron a Alemania Occidental, en plena Guerra Fría. Fue asignado al pelotón David Crockett, una unidad encargada de probar el proyectil nuclear EQM-388, conocido como el misil Davy Crockett, una ojiva de baja potencia posicionada estratégicamente cerca de la frontera para frenar cualquier avance enemigo del este. Bajo esa presión, algo en Gary Hilton se rompió definitivamente. Comenzó a escuchar voces. Su salud mental se deterioró con rapidez.
El ejército lo trasladó a un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado con esquizofrenia. Lo lógico habría sido una baja médica con seguimiento, pero en cambio, recibió una baja rosa, una categoría administrativa ambigua, y fue enviado de vuelta a la vida civil con 21 años, un diagnóstico grave y sin ningún tipo de control o seguimiento. Ahí estaba la segunda señal ignorada, y tampoco nadie hizo nada. Durante las siguientes décadas, Gary Hilton vagó. Empleos esporádicos, relaciones desastrosas, varios matrimonios fracasados. En 1983 fue detenido en el condado de Clayton por portar un arma ilegalmente. Cuando le preguntaron por qué la llevaba encima, respondió con una tranquilidad que resultaba más inquietante que cualquier amenaza. No la necesito, pero es por seguridad. 1997. Un joven llamado Libby Fred, de 20 años, desapareció misteriosamente en el condado de Forsyth. Su cuerpo apareció al día siguiente en un centro de control animal de un condado vecino. La causa de la muerte nunca se aclaró del todo. El caso fue clasificado como homicidio y archivado por falta de pistas. Gary Hilton tenía 54 años en ese momento y vivía en Atlanta. Fue él. Los investigadores que años después estudiaron su perfil no descartan nada. En 2005, su furgoneta Chevrolet Astro apareció abandonada en las montañas del condado de White, Georgia. La policía lo buscó, no respondió. Su nombre fue añadido a una base de datos federal. Ese mismo año fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Le recetaron Ritalin. Algunos expertos han señalado que ese medicamento, en ciertos perfiles, puede potenciar los impulsos agresivos en lugar de frenarlos. Y ese mismo año, conoció a John Tabor, un hombre que confió en él lo suficiente como para ofrecerle trabajo y alojamiento. Gary Hilton lo pagó, estalló sin motivo aparente, discutió violentamente con él y acabó en la calle. A partir de ese momento, Hilton vivió completamente a la deriva. Él y su perro Dandy, la furgoneta verde, los bosques del sur de Estados Unidos como territorio propio, sin dirección fija, sin nadie que lo vigilara, sin nadie que lo buscara, hasta que llegó al Bosque Nacional de Pisgah y encontró a una pareja de ancianos que llevaban más de 55 años casados. Matarlos no fue el resultado de ningún plan elaborado, no hubo motivación económica profunda, no hubo ningún conflicto previo. Gary Hilton simplemente decidió acabar con sus vidas, así de frío, así de vacío. Después de los Bryant, abandonó Carolina del Norte y regresó a Georgia. Allí fue detenido por invadir una reserva de caza. El agente que lo procesó consultó únicamente la base de datos estatal, no la federal. Y en la federal figuraba con una orden de arresto pendiente. Un solo paso que no se dio. Y Cheryl Hodges Dunlap pagó ese error con su vida. Tras ser liberado, Hilton puso rumbo a Florida. Pasó más de 14 días dentro del Bosque Nacional de Apalachicola, lo que llamó la atención de los guardabosques por violar las normas de permanencia. Hablaron con él. No comprobaron sus antecedentes federales. Y Hilton se marchó. Esa misma tarde, o quizás al día siguiente, Cheryl Hodges Dunlap circulaba tranquilamente por la carretera cuando una llanta de su vehículo se pinchó. Tuvo que detenerse al costado del camino. Sola, en una zona apartada. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió en los minutos siguientes, pero los investigadores no dudan. Gary Hilton la vio, se acercó y la mató. Después volvió a Georgia, y allí fue donde cruzó su camino con Meredith Hope Emerson. A diferencia de otras veces, este ataque fue impulsivo. Hilton la emboscó en el sendero, pero Meredith no era una víctima fácil. Era joven, fuerte, entrenada en artes marciales. La lucha fue brutal y real. Según los investigadores, Meredith resistió durante varios días después de ser capturada. Gary Hilton la retuvo viva, durante días, y cuando por fin decidió acabar con su vida, la decapitó. Fue su antiguo jefe, John Tabor, quien terminó siendo una pieza clave en su captura. Hilton lo llamó desde algún lugar pidiendo dinero. Tabor vio en las noticias que la policía buscaba a un vagabundo de 61 años relacionado con el caso. Ató cabos
y llamó al FBI. Pero ya había otra pista encima de la mesa. Una llamada anónima había dado la ubicación exacta de Hilton, justo cuando intentaba eliminar las últimas evidencias de su camioneta. Lo detuvieron, y Gary Hilton, acorralado por primera vez en décadas, intentó su último movimiento. Propuso un trato. Les mostraría dónde había dejado el cuerpo de Meredith, si a cambio le garantizaban que no sería condenado a muerte en Georgia. Las autoridades dudaron, la familia presionó, y finalmente aceptaron. Hilton condujo a los investigadores unos 56 kilómetros desde el punto de la desaparición. Allí encontraron el cuerpo de Meredith Emerson, decapitado. Cuando le preguntaron por la cabeza, respondió con la misma frialdad con la que había actuado durante años. Que la había enterrado en algún lugar cercano. Se declaró culpable en Georgia. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 30 años, había ganado esa batalla, pero los fiscales de Florida no estaban dispuestos a dejar que eso fuera el final. Los asesinatos de Irene y John Bryant y el de Cheryl Hodges Dunlap habían ocurrido en territorio federal, y Florida era el único estado que garantizaba lo que los fiscales querían, la pena de muerte. La extradición se aprobó. Gary Hilton fue llevado a Florida para enfrentarse al juicio por el asesinato de Cheryl Hodges Dunlap. El juicio comenzó en octubre de 2009 en el Condado de León. La fiscalía presentó ante el jurado los detalles más oscuros del crimen. Cómo la secuestró, cómo la mantuvo cautiva, cómo la asesinó. Y cómo después decapitó su cuerpo, quemó su cabeza y sus manos en una hoguera, para que nadie pudiera identificarla. La defensa intentó desacreditar las pruebas. No funcionó. El jurado deliberó 4 horas. El 22 de febrero de 2011, Gary Michael Hilton fue condenado a muerte. Al año siguiente, enfrentó el juicio por los asesinatos de John e Irene Bryant. Esta vez optó por admitir su culpabilidad directamente. Relató con una frialdad que dejó sin palabras a todos los presentes cómo mató a Irene rápidamente y cómo se llevó a John Bryant vivo durante días para extorsionarlo, antes de acabar con su vida de un disparo en la cabeza con un revólver Magnum calibre 22. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no termina aquí. En 2016, un fallo del Tribunal Supremo suspendió temporalmente todas las ejecuciones en Florida. Hilton intentó aprovechar esa ventana para apelar. Las autoridades rechazaron la solicitud. En 2018 lo intentó de nuevo. Misma respuesta. Hoy, Gary Michael Hilton permanece en el corredor de la muerte de la institución correccional Union en Rayford, Florida. El FBI lo ha entrevistado en múltiples ocasiones para estudiar su perfil criminal. Otras agencias también. Porque Gary Hilton representa algo que los criminólogos no pueden ignorar. El doctor Eric Hickey, decano de la Escuela de Estudios Forenses de California, ha señalado algo que resulta imposible pasar por alto. Resulta estadísticamente improbable que un asesino en serie comience su historial criminal a los 60 años. Los patrones de comportamiento, la metodología, la frialdad con la que operaba, todo apunta a décadas de actividad previa. Judy Smith. Desaparecida en 1997. Rosanna Miliani, desaparecida en 2005. Ninguno de esos casos ha sido resuelto. Y Gary Hilton nunca ha querido hablar de ellos. ¿Cuántas víctimas más hay cuyos nombres nunca se sabrán, cuyos cuerpos siguen en algún bosque, esperando a que alguien los encuentre? Esa es la pregunta que los investigadores no han podido responder. Y es también la pregunta que convierte este caso en algo más que un perfil criminal. Es un espejo incómodo sobre los fallos del sistema, una orden de arresto que nadie consultó, un diagnóstico psiquiátrico que nadie siguió, un hombre que durante décadas envió señales y que el sistema ignoró una y otra vez. Hasta que fue demasiado tarde para quienes salieron a caminar entre los árboles y nunca más volvieron. Si este caso te ha dejado pensando, y estoy seguro de que lo ha hecho, hay algo que quiero que consideres. Los asesinos en serie más peligrosos no son los que se esconden en la oscuridad. Son los que actúan a plena luz del día, en los senderos más hermosos del país, y en los que nadie repara porque parecen simplemente un hombre más con su perro.
Nos vemos en el siguiente video.